Fuego bajo el hielo. Capítulo 30. Las batallas del corazón. Si él se lo permitía, realmente deseaba marcharse, alejarse de él. Finalmente se atrevió a formularse la pregunta. Apretó los labios, cerró los ojos y respiró profundamente, una vez, otra y otra más. Pero no había servido de mucho, pues cada vez que su mente le gritaba la respuesta, volvía a estremecerse. Contempló de nuevo a su marido, quien permanecía en la misma posición, mirando las llamas que se reflejaban en sus ojos azules, tan vacíos en aquel momento. Con un profundo dolor, Candy regresó al lecho. Se acurrucó bajo las mantas y pieles en una esquina de la cama y de pronto se preguntó cómo habría sido Terry de niño, cómo transcurrió su vida en esa casa, y sintió frío pese al calor de las pieles. Imaginó a su marido siendo un jovenzuelo, corriendo por los verdes acantilados con una espada en la mano, desafiando al viento, a la lluvia y a la tormenta. Y se quedó dormida y tembló de frío. Abrió los ojos ante las primeras y tímidas luces del alba. Se sintió colmada por una agradable calidez. Terry descansaba a su lado. La noche, donde se rompen las cadenas de los anhelos, de los secretos inconfesables, les había acercado al uno hacia el otro. El hombre, quien aún dormía, la estrechaba entre sus brazos y ella tenía apoyada la mejilla sobre el fuerte torso masculino. Levantó levemente la cabeza de su pecho para comprobar que su marido tenía los ojos cerrados. Estaba agotado, pensó Candy. Trató de levantarse para dejarle descansar, pero un intenso dolor en el cuero cabelludo la detuvo. Sus rizos, esparcidos por la cama, habían quedado atrapados bajo el cuerpo del hombre. ¡Ay! La protesta escapó de sus labios sin poder evitarlo. «No te dejaré ir. Nunca», le escuchó decir a él vagamente. «Yo solo trataba de...» «Eres mía. Me perteneces. No te irás». Las autoritarias palabras, pronunciadas en cambio confusamente, interrumpieron la explicación que estaba dispuesta a darle. Comprendió entonces que Terry hablaba en sueños. La joven frunció el ceño. Hasta dormido la daba órdenes. Le miró apoyada sobre un codo, pues tenía limitados los movimientos al tener el cabello sujeto por el cuerpo de él. De pronto Terry abrió los ojos y la contempló con fijeza. «Te estoy tocando. Perdóname, milady». Farfulló una imprecación. Se sentó sobre la cama, liberándola los rizos, y ágilmente se levantó, sin prenda alguna que ocultara su desnudez. Candy abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato, incapaz de pronunciar una palabra. Le observó mientras se vestía rápidamente. Cuando terminó salió de la alcoba, dando un violento portazo. La joven se quedó allí, inmóvil, sentada sobre el lecho, con la mirada ausente en el umbral de la puerta que su marido acababa de traspasar. Se tendió en la cama y cerró los ojos, tratando de volver a conciliar el sueño. Pero no pudo. La expresión de dolor e intenso sufrimiento que había apreciado en los ojos de Terry cobraba forma y llenaba su pensamiento. La oprimía el corazón. Se levantó pese a que el día apenas comenzaba a despuntar, y mientras se vestía, después de asearse, entró la sirvienta que la noche anterior le había llevado la cena. No tocó el desayuno. No le entraba nada en el estómago, ni el más apetecible de los bocados.
Ignoraba lo que se esperaba de ella, así que decidió permanecer toda la mañana en la alcoba de Terry. Un tanto hastiada del encierro voluntario, aunque con poco ánimo, se decidió a salir de la alcoba. Avanzó por el pasillo hasta llegar a la escalera. Desde lo alto podía escuchar el llanto y las exclamaciones de dolor de las personas que habían amado al longevo y gran rey. Tal vez no fuera una buena idea irrumpir en un momento tan íntimo y emotivo por el que atravesaban las personas reunidas en la planta de abajo, pensó Candy. Dio media vuelta y se encaminó de nuevo hacia la alcoba. La silueta de una figura masculina se recortaba al fondo del corredor. Era alto y fuerte, pero la penumbra le impedía identificar sus rasgos. Pensó que se trataba de su marido, pero a medida que el hombre avanzaba hacia ella y se desprendía de las sombras, se dio cuenta de que era el mismísimo Richard Granchester de Dumfries. Sin duda, todo un imponente vikingo como su hijo. Sintió que las mejillas la ardían al recordar todas las veces que había ofendido y maldecido a su esposo por llevar la misma sangre nórdica que ese hombre. «¿Por qué regresas a la alcoba, milady?», dijo al acercarse a ella. «No quiero ser una molestia en un momento tan delicado, señor». «Pero bueno, Candy, eres la esposa de Terry y por lo tanto una hija para nosotros. Y en estos momentos tan difíciles no molestas. Por el contrario, tu compañía será muy bien recibida. Mi suegro así lo creyó y por eso te tomó de la mano y te habló. Y tú, sin conocerle de nada, dijiste todo lo que él deseaba escuchar. Ven, acompáñame», la pidió ofreciéndole el brazo. «Tu esposo se encuentra abajo». Candy se quedó paralizada, contemplando el brazo fuerte de su suegro que gentilmente la había ofrecido. Negó con un breve movimiento de cabeza y retrocedió unos pasos. «No puedo tomar tu brazo, señor, y bajar cuando... No lo entiendes». «Vaya, sí que lo entiendo. No puedes bajar tomada del brazo de un vikingo, ni siquiera de uno que ha pasado la mayor parte de su vida en tierras escocesas». «No, yo... no quería dar a entender», balbuceó afligida. Los labios del vikingo se curvaron en una sonrisa jovial. Candy contempló unos segundos al hombre y se preguntó si el paso de los años también trataría con tanta consideración a su marido. Se conservaría tan formidable, tan jovial y tan dominante. Apretó los labios e hizo una mueca. «Mi señor, no se trata de eso». ¿Cómo podía explicarle que su hijo no la quería a su lado? «Verás, Terry, no, él no». «Candy, hija, toma mi brazo. Puedo asegurarte que mi hijo te quiere junto a él. Ningún hombre obliga a una mujer a cruzar el mar hasta un país extranjero si no desea su compañía allí». «En verdad, tu hijo...» «Vamos, hija», insistió el hombre con voz cálida. Pero bajo esa gentil exigencia se ocultaba una orden con todas sus letras. Candy se sujetó de su brazo y mientras descendían por la escalinata, llegó a la conclusión de que esos dos hombres tenían una gran capacidad para doblegar su voluntad. Terry, con persuasivas amenazas y... Sus mejillas se ruborizaron, y su suegro, haciendo gala de una diplomacia autoritaria. Richard la condujo hasta el lecho mortuorio del gran rey de Escocia, engalanado con todo el esplendor en dorados y granas. Soberanos de otros reinos de Escocia se acercaron a Richard, quien presentó a Candy como su nueva hija. Eleanor se reunió con ellos en la sala donde se serviría un pequeño refrigerio. Candy la sonrió y apreció el enrojecimiento de sus ojos azules y los surcos de las lágrimas en sus mejillas. La mujer la acompañó hasta la cabecera de una de las largas mesas. Iba a sentarse en el lugar que le habían indicado,
cuando sintió una mano sujetándole al brazo. Era Terry, engalanado con unos ropajes muy similares a los de su padre y todas las insignias del reino de Noruega y la casa de Trøndelag ornamentando su capa carmesí. Yo me encargaré de mi esposa. Gracias, madre. El amor hacia su madre se traslucía en el cariño y la ternura con la que la hablaba. Afortunadamente, a ella no la trataba con tanta amabilidad, pensó Candy. De haberlo hecho, habría roto su corazón más de lo que ya lo estaba. La hizo tomar asiento entre él y su padre, y pese a compartir la copa con Terry, fue Richard quien tuvo la amabilidad de entablar conversación con ella y favorecer su integración. Cuando terminó el refrigerio, su marido la acompañó hasta la habitación, le abrió la puerta y esperó a que ella entrara. Candy se dio cuenta entonces de que él se disponía a marcharse una vez más. «Terry». «¿Qué te pasa?» «Solo quería que supieras». Hizo una pausa y tomó aire, esforzándose para que su voz dejara de sonar tan temblorosa. De pronto, las palabras de Richard resonaron en su mente. Ningún hombre obliga a una mujer a cruzar el mar hasta un país extranjero si no desea su compañía allí. Bueno, en su caso sí, si simplemente desea contravenir sus deseos, pensó con tristeza. Se mordió los labios, inclinó levemente la cabeza y añadió: «Me duele verte sufrir». Vuelto de espaldas a ella, Terry se quedó muy quieto, inmóvil, durante unos segundos, y Candy tuvo la sensación de que un muro de hielo había surgido de repente entre ambos. Terry se giró, entró en la alcoba y cerró la puerta. Acortó la distancia que le separaba de su mujer y se acercó tanto a ella que su gran envergadura la hizo sentir más pequeña de lo que en verdad era. Le alzó el mentón con nula consideración y la obligó a mirarle a los ojos. «He escuchado bien. Has dicho que te duele verme sufrir. Venga, mi lady. Creí que rezabas para que tuviera una muerte lenta y agonizante». Ella sintió el escozor de las lágrimas en los ojos. Parpadeó varias veces, esforzándose por evitar que cayeran de sus ojos, y retrocedió unos pasos. «Oh, sí, es cierto, lo había olvidado». Le pareció distinguir el levísimo atisbo de una sonrisa en el rostro del hombre, y al mirarle, el corazón casi se la salió por la boca. Cerró las manos en puños, apretándolas con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, tragándose el deseo de correr hacia él y decirle que «Sí, estoy sufriendo por la pérdida de mi abuelo», murmuró Terry. Las amargas palabras habían disipado su sonrisa. Por el contrario, en sus ojos seguía brillando una expresión dulce y gentil. «Tú no puedes saber la gravedad de la situación. Mi abuelo era el eje central de Escocia. Él era Escocia. ¿Sabes? Era más o menos como Albert. Vivió una larga vida, grandiosa e imborrable. El Dios cristiano le acogerá en su seno y los nórdicos que llegaron a conocerle le reservarán un sitio en la mesa del Valhalla». De pronto se interrumpió y se acercó a ella, desprovisto ya de amabilidad. Sus ojos se habían tornado fríos y muy, muy distantes cuando la sujetó por el cabello, obligándola a alzar el rostro hacia él. «Mi padre, todos sus hijos y yo somos fuertes y uniremos nuestra fuerza para apoyar al tío Willow, ¿comprendes?» «Estás tirándome del pelo, me haces daño, Terry», exclamó Candy. El hombre pareció no haberla escuchado. Sus labios estaban tan cerca de los de ella que sus palabras la acariciaron y la atormentaron. «Habrá guerra, Candy, y tú te quedarás aquí, dentro de la seguridad de esta fortaleza, todo el tiempo que sea necesario hasta que la lucha termine». Terry no la soltó. Quizás esperaba una furiosa protesta por parte de ella.
Pero Candy le sostuvo la mirada, sin quejarse ni revolverse, sin mostrar ningún tipo de emoción. «Esposo, estás tirándome del pelo». La liberó de inmediato y salió de la habitación. Candy permaneció largo rato con la boca abierta y parpadeando. Caminó por la alcoba, tratando de serenarse, de recuperar el aliento. Casi tropezó con uno de sus baúles que algún sirviente había debido subir en el transcurso de la tarde. Comenzaba a oscurecer y el fuego de la chimenea languidecía. Tenía frío. Se puso el hermoso camisón que utilizó la noche anterior y se cobijó bajo el abrigo de las mantas y pieles de la cama de su marido. Horas más tarde regresó Terry. Extenuado, se sentó en un sillón frente al hogar y contempló las moribundas llamas. Candy lo observaba entre los claroscuros. Sus facciones estaban tensas y un dolor infinito se revelaba en sus ojos. No, Richard estaba equivocado. Su marido no la amaba, no la quería a su lado y en esos momentos ni siquiera la deseaba. Y ella por el contrario, estaba enamorándose de él, pese a que su sentido común la decía que era un error, pese a todo lo sucedido entre ellos, pese a él mismo. No estaba enamorándose de él, ya estaba enamorada. Salió de la cama y se acercó al hogar. Terry inclinó la cabeza hacia ella y arqueó una ceja en un irónico interrogante. Era una estúpida, pensó Candy. La iba a rechazar. Sería mejor volver a la cama y enterrarse bajo las mantas y no pasar por esa humillación. El coraje ganó la batalla. Lentamente comenzó a desatar el lazo de seda del camisón que la mantenía sujeta a su cuerpo y lo dejó caer a sus pies. Aún con más lentitud, caminó hacia él, con aquellas brillantes esmeraldas fijas en los ojos de su marido. Se arrodilló delante suyo, le cogió las manos y las llevó hasta sus mejillas para luego besarle las palmas. Un gemido ronco escapó de la garganta del hombre. En cuestión de segundos estaba de pie y la estrechaba entre sus brazos mientras la comía a besos. La alzó del suelo, la depositó con cuidado sobre la confortable alfombra de pieles y la hizo el amor. Sus caricias la abrasaban la piel, sus besos la colmaban de exigencia. Candy había tenido la intención de aliviar el sufrimiento de su marido, hacerle ella el amor, pero ahora resultaba imposible, porque había desatado las cadenas que sujetaban a una salvaje pasión, tan feroz como la tempestad que les había acompañado el día de su llegada a Escocia. Ella misma había abierto la puerta a la tormenta que se había desatado desbocada e ingobernable. Y la tempestad se tornó dulce. Terry la hizo dar la vuelta sobre las pieles para sembrar su espalda con la caricia de su lengua, de su boca. Luego volvió a tenderla de espaldas, anhelando adentrarse en el esplendor de su ser, de su esencia, hacerla suya de todas las formas posibles, llenarse de ella, llenarla de él. Unidos en uno solo, ascendieron hasta el cénit de una escarpada colina sensorial, navegaron por mares de aguas embravecidas, mecidos a la deriva por corrientes estásicas. Un vertiginoso ascenso a la cúspide alcanzada juntos en deliciosa armonía fue el preludio de un estallido de millares de sensaciones placenteras, arrastrándoles a una plenitud apoteósica. Y luego el silencio y una envolvente oscuridad les hizo descender de aquellos inimaginables confines, exhaustos y saciados el uno del otro. Las luces arrojadas por las llamas del hogar lanzaban lánguidamente sobre sus cuerpos bañados por una ligera capa de transpiración. Consumida ya la pasión, Terry la estrechó entre los brazos.
enterró el rostro entre aquellas espléndidas hebras de oro, cerró los ojos y se dejó inundar por su delicada fragancia. Candy percibió cómo él acariciaba distraídamente con la punta de los dedos el contorno de su cuello, de su hombro y de su brazo. Un agradable estremecimiento le recorrió y de pronto sintió como las palabras se agolpaban en su garganta. «Voy a darte un hijo». Sus labios se abrieron para dejarlas salir a través de ellos, pero no fue capaz. Suspiró amargamente y, acomodada sobre el majestuoso cuerpo de su marido, se quedó dormida. Una liviana brisa llegó de la mano de los rosados y dorados del nuevo día, colándose tímidamente a través de las pieles que colgaban del hueco de la ventana. Candy abrió los ojos y le vio allí, junto a la cama, de pie y completamente vestido, contemplándola. «No te irás a Inglaterra», dijo con un tono áspero. «¿Cómo?». De nuevo se mostraba frío y distante. Cuán diferente a la noche pasada. Se habían entregado el uno al otro con tanta ternura que en algunos momentos llegó a imaginar que él la amaba. «No te irás a Inglaterra», repitió bruscamente. «Yo no he pedido». «Cada vez que intentas seducirme es con el propósito de obtener algo a cambio. Solo una ramera busca el pago». No tuvo oportunidad de concluir la denigrante frase. Candy le arrojó un cuerno vacío a la cabeza, que él afortunadamente esquivó. La joven había saltado de la cama y Terry la sujetó con firmeza por los brazos, tratando de aplastar el encendido coraje. «Candy, deberías saber ya que yo no pago para obtener tus favores». Ella se apresuró a cubrir con una manta su cuerpo desnudo. «No te he pedido nada, nada en absoluto», espetó ella con voz trémula. «Anoche solo trataba de darte, de aliviar tu dolor. Pero descuida, jamás volveré a hacer algo semejante». Terry guardó silencio largo rato, con la mirada fija en las hermosas esmeraldas, brillantes por las lágrimas, queriendo ver más allá de su fascinante color. La soltó los brazos y sus manos enmarcaron su rostro. Sus pulgares secaron las gotitas saladas que comenzaban a resbalar por las mejillas con tanta ternura y suavidad que ella cesó en sus intentos por esquivarle. «Lo lamento entonces, Candy. Reconozco que me equivoqué». La dulzura de su tono y la ternura que apreció en sus ojos azules mientras la miraba la hizo estremecerse. «Gracias por tu maravilloso regalo de anoche y sobre todo por la intención que se ocultaba detrás». Candy apretó los labios con determinación y parpadeó con insistencia en un esfuerzo por aplacar las ganas de llorar. Luego, Terry rozó sus labios con los de ella, muy suavemente, como una delicada caricia. Avanzó hacia la puerta y antes de atravesar el umbral, se volvió hacia su mujer. La miró en silencio y una cálida sonrisa curvó sus labios. Terry la confundía. Jamás llegaría a conocerle, pensó Candy cuando él abandonó la alcoba.